Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a darle una vuelta a algo que casi siempre damos por sentado, el Estado. O sea, pensamos en él y nos vienen a la cabeza ministerios, leyes, tribunales, pero toda esa maquinaria en realidad es una invención bastante reciente. Es un punto de partida fundamental, sí. Porque para entender cómo funciona el poder hoy, hay que visualizar de dónde venimos. Y el mundo de antes era otra cosa. Completamente distinto, ¿no? Totalmente. Piensa en la Europa medieval. Un rey era, más un primero entre iguales que un soberano con poder absoluto. El poder estaba increíblemente fragmentado. A ver, desgranemos eso un poco. ¿Fragmentado en qué sentido? Pues en que un señor feudal controlaba su tierra y a su gente, la Iglesia era un poder casi global, con sus propias leyes, sus propios tribunales, y luego tenías las ciudades, con sus fueros, sus milicias. O sea que no había un único centro de poder, sino como un mosaico de lealtades y de jurisdicciones que se pisaban unas a otras. Suena bastante caótico, la verdad. Y lo era. La idea de una ley para todos no existía. La desigualdad ante la ley era la norma. Tu estatus, si eras noble, clérigo o campesino, y de dónde venías, determinaba tus derechos. Era un puzzle. Pues esa es nuestra misión hoy. Queremos entender cómo pasamos de ese puzzle caótico a esta entidad tan organizada que llamamos Estado. Vamos a rastrear su nacimiento, a ver cómo las ideas de la Ilustración intentaron, domesticarlo, y sobre todo nos detendremos en su gran innovación, la división de poderes. Una auténtica tecnología institucional. Exacto, una tecnología pensada para que el poder no acabe devorando la libertad. Y para esto nos vamos a sumergir en un texto que traza todo este viaje y su aterrizaje con bastantes turbulencias en América Latina y en concreto en Colombia. De acuerdo, pues empecemos por el principio. Tenemos a estos reyes medievales con un poder más bien simbólico. ¿Cómo empiezan a construir lo que podríamos llamar el hardware del Estado moderno? El gran cambio se produce entre los siglos XV y XVIII. Ahí surgen monarcas como Luis XIV en Francia, los reyes católicos aquí en España o los Tudor en Inglaterra, que inician un proceso de concentración de poder que fue implacable. ¿Y cuáles fueron sus primeras acciones? ¿Por dónde se empieza a construir un Estado? Por lo militar y lo económico, empiezan a crear ejércitos permanentes que ya no dependen de la lealtad de los nobles, responden directamente al rey. Y eso, claro, cuesta dinero. Mucho dinero, muchísimo. Así que, para pagarlo, desarrollan burocracias, funcionarios dedicados a recaudar impuestos de forma sistemática por todo el territorio. Me imagino que los señores feudales y las ciudades no estarían muy contentos. No entregarían su poder y sus privilegios con una sonrisa, vamos. Para nada. Fue una lucha constante. La clave, y esto es fundamental, fue la unificación de la justicia. Los reyes crearon tribunales reales que poco a poco fueron imponiendo su autoridad sobre las cortes de los nobles. Al final, ofrecían una justicia más predecible, y la gente empezó a preferirla. Entiendo. Están construyendo el hardware, el esqueleto del Estado. Pero, claro, necesitaban un sistema operativo, una justificación para que todo el mundo aceptara este nuevo poder. Y aquí, según el texto, entra en escena un personaje con muy mala fama, Maquiavelo. Es él quien escribe, el primer código de este sistema. Has usado la analogía perfecta. Maquiavelo, con El Príncipe en 1513, hace algo que es una auténtica revolución conceptual. ¿El qué exactamente? Separa la política de la moral religiosa. Hasta ese momento, se suponía que un buen gobernante debía ser un gobernante piadoso, un buen cristiano. Y Maquiavelo dice, no, la política tiene sus propias reglas. El objetivo del príncipe es conservar y aumentar el poder del Estado. Punto. Y para eso debe ser pragmático. De ahí viene la idea de la razón de Estado, ¿no? Exacto. El Estado como una entidad con sus propios intereses, que están por encima de los intereses de los individuos. Es una idea potente y, siendo sincera, un poco escalofriante. Pero todavía es una guía para el gobernante. ¿Quién da el siguiente paso y teoriza sobre qué es el Estado en sí mismo? Ese es Thomas Hobbes un siglo después, con su Leviatán. Él nos da el primer modelo teórico completo. Imagina un estado de naturaleza sin gobierno. Hobbes lo describe como una guerra de todos contra todos. La vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Un horror. ¿Y para escapar de ese horror?
La gente, racionalmente, decide firmar un contrato social. Ceden su libertad y su poder a una autoridad central, a un soberano, a cambio de paz y seguridad. Y de ahí nace el Estado, ese gigante artificial, el Leviatán. La lógica es implacable, sí, pero nos lleva a un poder absoluto. Si le entregamos todo nuestro poder para que nos proteja, ¿qué impide que use ese mismo poder para aplastarnos? Has dado en el clavo. Esa es la gran pregunta que domina el siglo siguiente y que nos lleva de cabeza a la Ilustración. Ya tenemos un Estado centralizado y poderoso. El reto ahora es cómo domesticar a esa bestia. La Ilustración ya no quiere solo un Estado fuerte, quiere un Estado racional. Y aquí es donde entra el que el texto describe casi como el gran arquitecto de nuestro sistema político actual, Montesquieu. Sin duda, si la Ilustración fuese un equipo de ingenieros, Montesquieu sería el jefe de diseño. En El espíritu de las leyes, de 1748, no se limita a criticar el absolutismo. Diseña la máquina para controlarlo. Exacto. Y su principio fundamental es una genialidad de la ingeniería política. Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder frene al poder. Entiendo la idea de separar funciones, ¿eh? Parece de sentido común, que unos hagan las leyes, otros gobiernen y otros juzguen. Pero ese gran principio que el poder frene al poder suena un poco, no sé, idealista. ¿De verdad creía que un grupo de políticos iba a frenar a otro por pura responsabilidad, sin que entraran en juego las ambiciones? Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo de su genialidad. Montesquieu no confía en la bondad de los gobernantes. Confía en su ambición. Ah, vale, eso es distinto. El sistema está diseñado para que la ambición de un poder se estrelle contra la ambición de otro. El Parlamento quiere controlar al gobierno no solo por el bien común, sino para aumentar su propia influencia. Los jueces protegen la ley no solo por un ideal de justicia, sino porque de ahí emana su poder frente a los políticos. Es un diseño basado en un realismo psicológico muy agudo. Visto así, es mucho más astuto. No es un pacto de caballeros, es una arena de combate institucional pero controlada. Pero a esta arquitectura le falta algo: la legitimidad. ¿De dónde sale el poder en primer lugar? Ahí es donde la Ilustración añade la pieza final con Rousseau. Él directamente dinamita la justificación tradicional del poder. El poder ya no viene de Dios ni de la sangre, viene del pueblo. La soberanía popular. El concepto de soberanía popular. El conjunto de los ciudadanos es el único soberano legítimo. Las leyes son la expresión de la voluntad general, del interés colectivo, y el gobierno es simplemente un ejecutor de esa voluntad. O sea, el gobernante ya no es el dueño del poder, es un servidor público. Un servidor, ni más ni menos. De acuerdo, el modelo teórico es casi perfecto. Tenemos la arquitectura de Montesquieu, los cimientos de Rousseau. Pero las ideas, por muy brillantes que sean, necesitan una oportunidad para saltar del papel a la realidad. Supongo que esa oportunidad fueron las revoluciones de finales del 18. Exacto. La teoría se puso a prueba en el laboratorio de la historia. La Revolución Francesa de 1789 es el gran estallido político. Es la demolición del antiguo régimen. Se abolen los privilegios, se proclama la igualdad de todos ante la ley y se crea un Estado unitario, laico. Francia aporta el impulso, la energía transformadora. Pero el texto también destaca la otra gran revolución, la norteamericana. ¿A menudo se ven como modelos opuestos? Yo diría que son complementarios. Si Francia puso la pasión política, Estados Unidos puso la ingeniería jurídica. ¿Eran más pragmáticos? Mucho más. Estaban obsesionados con los mecanismos de control. Nos legaron la primera constitución escrita, que es como un manual de instrucciones para el poder. Crearon el control judicial de las leyes, esa idea de que los jueces pueden anular una ley si va contra la Constitución, y llevaron el sistema de frenos y contrapesos de Montesquieu a un nivel de detalle sin precedentes. Convirtieron la teoría en un mecanismo operativo replicable. ¿Eso es? Entonces, con estas dos revoluciones, la división de poderes deja de ser filosofía y se convierte, como decías, en una tecnología institucional. Pero en la práctica, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son sus objetivos concretos, según el análisis? El texto los resume en 3. El primero y más importante: limitar el poder para prevenir la tiranía. Es un mecanismo de seguridad contra el abuso. El segundo es garantizar los derechos y libertades.
Al fragmentar el poder, es mucho más difícil que una sola rama pueda anular libertades fundamentales sin que otra actúe de contrapeso. Un presidente no puede simplemente prohibir un periódico si hay un poder judicial independiente que le para los pies. Exactamente. Entiendo los dos primeros, son la esencia de la libertad política, pero la fuente menciona un tercer objetivo, la eficiencia funcional. Y eso me sorprende. Normalmente pensamos que un poder dividido es más lento y menos eficiente que una dictadura que puede actuar sin trabas. Es una objeción muy pertinente. Pero la eficiencia aquí no se refiere a la velocidad, sino a la racionalidad. La idea es que la especialización mejora el rendimiento. Un parlamento que se dedica a debatir y redactar leyes, en teoría hará mejores normas que un rey legislando por decreto. Un ejecutivo centrado en administrar será más eficaz, y un poder judicial especializado en interpretar la ley dará más seguridad jurídica. Es una apuesta por la especialización funcional. Frente a la concentración personal del poder, sí. Vale, el modelo parece perfecto sobre el papel, diseñado en París y Filadelfia. Pero, ¿qué pasó cuando esta tecnología, tan sofisticada, se intentó instalar en un contexto totalmente diferente, como el de las nuevas repúblicas de América Latina en el siglo XIX? Esa es la pregunta del millón. El modelo se adoptó con un entusiasmo inmenso. Las primeras constituciones latinoamericanas eran documentos avanzadísimos, llenos de derechos, con la división de poderes como eje. Pero el software ilustrado chocó violentamente con el hardware social de la región. ¿A qué te refieres con hardware social? ¿Por qué falló tanto esa copia? ¿Era un modelo inherentemente europeo? ¿O es que la realidad latinoamericana era simplemente incompatible? Es una mezcla de ambas cosas. El modelo presuponía una sociedad con una burguesía fuerte, ciudadanos alfabetizados, respeto a la ley, y en América Latina la realidad era una desigualdad social abismal, economías agrarias y, sobre todo, la figura del caudillo. El poder no estaba en las instituciones de la Constitución, estaba en la lealtad personal a un líder militar carismático. ¿Y las guerras civiles entre centralistas y federalistas tampoco ayudarían? Para nada. Desangraron a las nuevas naciones, debilitando cualquier intento de consolidar un Estado de Derecho. El resultado fue, a menudo, una fachada constitucional que ocultaba un poder personalista con ejecutivos extremadamente dominantes. Y si aterrizamos esto en el caso concreto que analiza la fuente, en Colombia, ¿cómo se vio esa tensión? Colombia es un ejemplo de manual. Tras un primer periodo de experimentos, el modelo que se consolida con la Constitución de 1886 es de hipercentralismo. Un presidencialismo muy fuerte. Fuertísimo, y una unión muy estrecha entre Iglesia y Estado. La división de poderes existía en el papel, pero en la práctica, el presidente tenía un poder inmenso, con un Congreso con un control limitado y un poder judicial relativamente débil. Un diseño pensado para el orden más que para el equilibrio. Para el orden y la unidad nacional, sí, a menudo a costa de ese equilibrio y de ciertas libertades. ¿Y qué cambia con la Constitución de 1991 para que el texto la describa como un Estado moderno versión 2.0? ¿Cuál es la diferencia práctica para un ciudadano entre vivir bajo una y otra? El cambio es radical. La Constitución del 91 no solo redefine a Colombia como un Estado social de derecho, comprometido con la igualdad, sino que rediseña por completo la sala de máquinas del poder. ¿Cómo? Se fortalece enormemente al Congreso y al Poder Judicial. Y se crean nuevas instituciones autónomas diseñadas como contrapesos. ¿Por ejemplo? Pues una Corte Constitucional muy poderosa, con capacidad de tumbar leyes y actos del gobierno, y una Fiscalía General independiente del Ejecutivo. Para el ciudadano, la diferencia es abismal. De repente tiene herramientas como la acción de tutela para defender sus derechos directamente ante un juez, algo impensable antes. ¿Es el intento más serio, entonces, de hacer realidad la teoría de los frenos y contrapesos? En la historia del país, sin duda. Entonces, si recapitulamos, hemos hecho un viaje conceptual larguísimo, del mosaico medieval a la concentración monárquica, de ahí a la domesticación ilustrada, y finalmente a su accidentada aplicación por el mundo. La idea central parece ser que la división de poderes no es una simple cuestión de organización. Para nada. Es una tecnología para proteger la libertad. Precisamente, y es crucial entender que no es una tecnología perfecta, ni estática. El propio texto aborda los desafíos actuales. Hoy vemos en muchos sitios cómo los ejecutivos intentan saltarse los controles del Parlamento gobernando por decreto, o el fenómeno de la judicialización de la política, donde los tribunales acaban decidiendo asuntos puramente políticos.
O al contrario, parlamentos tan fragmentados que son incapaces de ejercer ningún control. Efectivamente, dejando el camino libre al Ejecutivo. O sea que el equilibrio es frágil, está en constante tensión. Siempre lo ha estado. Pero, y esta es la conclusión que subraya la fuente, a pesar de todos sus problemas y de las tensiones, la división de poderes sigue siendo la barrera institucional más eficaz que hemos inventado contra el autoritarismo. ¿No hay un plan B mejor? Por ahora no lo hay. Y para cerrar, queda una reflexión final, inspirada en una idea del texto, sobre cómo la arquitectura del Estado se ha vuelto más compleja. El mapa clásico de 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, se nos queda corto hoy. Tenemos agencias reguladoras, bancos centrales autónomos, organismos de control, una especie de administración paralela con un poder técnico enorme. Un cuarto, quinto y sexto poder casi. Exacto. Entonces, si la arquitectura original de Montesquieu se diseñó para controlar el poder político de su época, la pregunta que nos queda en el aire es: ¿cuál es el próximo freno y contrapeso que necesitamos inventar para proteger la libertad en el siglo XXI frente a estas nuevas formas de poder?